El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dio este martes la bienvenida a quien definió como su hermano presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, a quien le aseguró que ambos países compartían señales de Dios, como la coincidencia del triunfo de la Revolución Islámica en febrero de 1979 y de la Revolución Sandinista en julio del mismo año. Siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. De profundas raíces en la defensa de nuestra identidad, en la defensa de el bienestar de nuestro pueblo. Por su parte, el presidente Raisi aseguró que desde el inicio de la victoria de la Revolución Islámica en Irán ha existido una excelente relación muy fraterna con nuestros hermanos de la Revolución Sandinista de Nicaragua. Sus palabras textuales. El mandatario iraní calificó las relaciones Teherán-Managua de completamente estratégicas, pues sus lazos no son relaciones habituales tradicionales. Advirtió que el enemigo quiere desmoralizar a los pueblos revolucionarios. Sin embargo, celebró que se está formando el nuevo orden mundial a favor de la resistencia y no a favor de los intereses norteamericanos. Estados Unidos quería paralizar nuestro pueblo a través de las amenazas y sanciones, pero nuestro pueblo no se paralizó en su camino y convirtió las amenazas y las sanciones en oportunidades, y a través de esas oportunidades logró grandes avances en diferentes áreas. Hoy día la nación iraní es una nación avanzada y ha logrado grandes avances en diferentes áreas a pesar de las sanciones del enemigo. Y eso demuestra si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas e imperialistas pueden pararlo. Raisi denunció la violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos de manera reiterada, resaltando que ellos mienten sobre sus pretensiones de igualdad y seguridad. De hecho, dijo que se han presenciado muchas violaciones de los derechos humanos de los norteamericanos en varios países del mundo. Y en cualquier momento, el presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, llegará a Cuba. Será recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y se reunirá con autoridades de la Mayor de las Antillas en esta primera gira por América Latina, luego de haber llegado a la presidencia de Irán en agosto de 2021. Tema de análisis. Me acompaña Luis Javier Ruiz. Es politólogo y está en Caracas, en Venezuela. También me acompaña Eduardo Fior. Es analista político, analista internacional y está en Buenos Aires, en Argentina. A los dos, bienvenidos. Qué gusto que nos estén acompañando a lo largo de esta jornada, a lo largo de esta cobertura informativa de la visita, primera visita que hace además el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, a Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Feliz tarde, un placer, como siempre. A ustedes gracias, como siempre, por acompañarnos. Quiero comenzar contigo, Luis. Estamos hablando de una reconfiguración de los bloques emergentes, ¿no? Hay nuevos aliados, no solamente en América Latina, no solamente en Asia Occidental, sino nuevos aliados entre estas regiones y también en otras regiones, bien remotas todas, ¿no? Regiones alrededor del mundo. Un ejemplo de ello es Irán y Nicaragua. Este apoyo frontal de Irán, ¿qué marca para Nicaragua? Sobre todo, comencemos por Nicaragua y luego desglosamos también lo ocurrido en Venezuela. Nicaragua como la visita más reciente que ha hecho. Ahora, ya lo decía, estamos esperando que en cualquier momento aterrice el avión presidencial en La Habana, en la Mayor de las Antillas. Pero ¿qué marca y qué representa para Nicaragua y su lucha contra el unilateralismo, Luis? Feliz tarde, siempre es un placer participar con ustedes en estos eventos en desarrollo aún, ¿no? Es importante sintetizar lo que ha acontecido últimamente con la diplomacia iraní. Hemos visto cómo en los primeros 2 años del presidente Raisi se dedicó a expandir una diplomacia de paz y amistosa con sus vecinos, fundamentalmente. Y ahora pareciera que estamos viendo una segunda fase importantísima de expandir esos lazos amistosos y diplomáticos
diplomático fuera de las esferas naturales de Irán en términos geográficos, y ha puesto como objetivo América Latina como una región privilegiada para sus relaciones internacionales fuera del continente euroasiático o la región euroasiática. Y ahí está Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua? Nicaragua, en el centro del continente americano, en Centroamérica como tal, ha sido un foco de atención para la diplomacia estadounidense en los últimos años, toda vez que el gobierno de Nicaragua abiertamente se opone al imperialismo y al intervencionismo estadounidense. ¿Qué significa esta relación con Irán? Significa ampliar grandes lazos de cooperación diplomática en los ámbitos estratégicos como la energía, el desarrollo agrícola, comprendiendo que Nicaragua tiene un importante componente en su PIB en el área agrícola, pero además un componente importantísimo que es el de la seguridad y la soberanía de la propia Nicaragua con apoyo de tecnología y ciencia iraní. Todo esto porque efectivamente tanto el gobierno de Biden como el de Obama, como el de Trump, todos han dicho que Nicaragua forma parte de esos enemigos que constantemente ellos le anuncian al mundo, ¿no? Y más allá de eso, en plena pandemia, por ejemplo, nosotros vimos cómo la relación de Irán con Nicaragua trascendió al punto de compartir conocimientos en materia de ciencia y tecnología médica para combatir y hacer cerco al COVID-19. Es decir, estamos ante un tipo de relaciones diplomáticas de nuevo tipo, que va más allá de un contexto de aprovechamiento unilateral como se está acostumbrado. Acá hay una complementariedad entre ambas naciones, entre ambos gobiernos, porque hay problemas comunes. Uno de ellos es el imperialismo como fenómeno geopolítico que socava la soberanía de los pueblos, y en este aspecto de allí se derivan otras grandes políticas en materia de desarrollo integral de estas naciones. Eduardo, abordemos entonces el tema Venezuela. Ya le veo en pantalla, ya lo voy a ver en pantalla. Abordemos el tema Venezuela. Luis Javier decía, hay complementariedad entre la República Islámica de Irán y estas naciones. No, bueno, inicialmente estas tres naciones, porque también Irán ha estrechado lazos y ha hecho también acuerdos con otras naciones de América Latina. Pero centrémonos ahora en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Para Venezuela, ¿qué representa, teniendo en cuenta que los dos países están sancionados, teniendo en cuenta que marcan, ¿no?, estas dos naciones esa política férrea precisamente contra las medidas coercitivas de Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, como decía mi colega, esto es parte de una diplomacia de nuevos tipos de relaciones internacionales a los que nos vamos a tener que acostumbrar. Es decir, que no circulan en torno a centros predeterminados, sino que va a ser más o menos, hablando en términos de que le gustan a la diplomacia china, de win-win, en que todos ganan en todas las direcciones, y justamente sobre todo a través del sur global, a través de todos los que somos países del sur. En este caso particular, la relación entre Irán y Venezuela, bueno, es una relación de vieja data. Usted lo mencionó, precisamente la solidaridad por haber sido ambos países que fueron sancionados por Estados Unidos y tener que resistir a las sanciones, tener que resistir a la agresión norteamericana, pero se agrega en este caso que ambos son países exportadores de petróleo y que tienen una concertación de política petrolera en el mercado mundial. Es decir, es sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ahora viene retrocediendo sobre sus propios pasos y ha recomenzado a comprarle petróleo a Venezuela, lo cual es muy gracioso si uno piensa si uno recuerda las amenazas terribles o lo que dijo Donald Trump el otro día, burlándose precisamente de que el gobierno de Biden esté comprando petróleo a Venezuela, diciéndose nosotros estamos a punto de apropiárnoslo todo. Bueno, de ahí vinieron. Y ahora ya están mansitos comprando el petróleo como corresponde a cualquier persona que necesite un recurso y lo tiene que ir a buscar al mercado mundial. En el caso de... eso, digamos, evidentemente es una posición muy fuerte que tienen Venezuela e Irán. Por otra parte, para Venezuela también es parte
de la apertura general de su espectro de relaciones políticas, es decir, su reincorporación al sistema de relaciones internas de América Latina a través de la reunión que convocó el presidente brasileño Lula el mes pasado en Brasilia, donde recibió a Nicolás Maduro. O sea, es una vuelta progresiva a la normalidad, lo que nunca tendría que haber sido de otra manera. Es decir, que todos tengan relaciones igualitarias con todos y que nadie esté excluido ni del mercado ni de la diplomacia internacional. Luis, hay un factor determinante acá que son las relaciones energéticas, ¿no? El petróleo como centro de comercio internacional, digo, basándome solamente en este ámbito, una de estos ítems que se han firmado en todas estas relaciones tiene que ver precisamente con el petróleo. También se han acordado, se han hecho acuerdos, quiero decir, en materia sanitaria, en materia científica, en materia cultural, en materia de la agricultura también y en otros tipos de elementos que son completamente interesantes. Pero acá vale la pena destacar el petróleo porque, a ver, vemos a un Irán que restablece relaciones con Arabia Saudí, vemos a una Venezuela que recientemente, hace semana y media, hace una semana por no ir tan lejos, estrechaba nexos petroleros precisamente con la monarquía saudí, teniendo en cuenta ahora que Venezuela y Arabia Saudí pues tienen las dos mayores de reserva en todo el planeta, ¿no? Digamos, y esto pues se da en medio de un reacomodo geopolítico internacional y también vemos cómo durante los últimos meses Arabia Saudí se ha ido deslindando un poquito de los designios de Estados Unidos. ¿A qué nos estamos acercando? Nos estamos viendo el efecto boomerang de la planificación que hizo Estados Unidos y la OTAN en relación al conflicto Rusia-Ucrania. Esto es un boomerang que probablemente no estaban no lo esperaban con la rapidez con la que se ha dado, ¿no? Y efectivamente, no solamente Venezuela, Arabia Saudita e Irán como miembros plenos de la OPEP, cuya organización es la que incide directamente en la producción petrolera mundial. Además, también son países que producen gas, ¿no? Y en el comercio gasífero en estos momentos, sobre todo para Europa, es un elemento de mayor importancia. Tanto es así que, por ejemplo, aunque no es el caso de análisis, el día de hoy comunicaba el canciller venezolano que se estaba reuniendo, que había hecho una reunión de trabajo con las representaciones diplomáticas europeas en Venezuela, es decir, Alemania, Francia, España, Portugal, los grandes demandantes del gas y del petróleo europeo se sentaron con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero es que incluso hace mes y medio el propio mandatario en alocución nacional decía, Venezuela tiene el petróleo que necesita Europa, haciendo clara referencia, por supuesto, al conflicto Rusia-Ucrania. Sí, efectivamente, y esto nos hace pensar en una estrategia inteligente, porque alguien pudiera decir una estrategia de revanchismo, de venganza, decir no le vendemos petróleo porque ustedes nos han sancionado durante 10 años, o sencillamente cerramos las puertas al mundo. Yo creo que aquí esta diplomacia, tanto del gobierno de Irán como de Venezuela, evidentemente pensando en términos de incrementar sus PIB, los gobiernos que tenemos o los países que tenemos este recurso también pensamos en las personas, porque es indudable que en Europa gente que no tiene nada que ver con el conflicto, que no participó y que no tiene la culpa, está pasando, digamos que calamidades a raíz de las decisiones de su propio gobierno. Y esto obviamente genera un saldo político, moral y ético para nuestros gobiernos en detrimento de la política intervencionista de Europa, de la OTAN y de Estados Unidos, que se enrutan en unas cruzadas guerreristas sin sentido, sin pensar en los efectos que pudiera generarle no solamente a sus economías, sino al mundo entero. Y en este proceso de ruptura, de cambio de nuevos órdenes y de nuevos actores internacionales, los países del sur global, las llamadas economías emergentes, incluyendo aquellas que han sido sancionadas y golpeadas durante muchos años, están planteando soluciones. Esto parece paradójico, pero a quienes se les catalogaba como enemigos de la democracia y del sistema occidental son los que tienen ahora mismo las soluciones a los grandes problemas que generó el llamado Occidente liderado por Estados Unidos. ¿Y qué papel juega entonces acá, Eduardo, América Latina? ¿Por qué América Latina ahora es centro de no solamente de análisis, sino también centro estratégico para generar mayores relaciones con países que están
en vía de convertirse en potencia, que están en completa vía de desarrollo, potencias emergentes, no, me refiero Rusia, me refiero Irán y me refiero desde luego la República Islámica, Rusia, China y la República Islámica de Irán, quiero decir. Porque, a ver, meses atrás hacía lo propio el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Visitaba, además de esos 3 países, visitaba la República Federativa de Brasil. Y acá, pues coincide con algo sumamente necesario que vale la pena traerlo a colación. Una América Latina que es prácticamente progresista, nuevamente. Recordemos que América Latina históricamente fue el patio trasero de los Estados Unidos. Por su situación geográfica, ha sido el campo privilegiado de ejercicio del dominio de los Estados Unidos. Desde aquí se construyó la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Entonces es muy lógico que en el momento en que esa hegemonía está cuestionada, precisamente América Latina sea uno de los principales terrenos de confrontación. Lo que estamos viviendo en este momento es, por un lado, desde Eurasia se está armando una nueva arquitectura de las relaciones políticas y económicas internacionales, donde distintos países con regímenes políticos, con ideologías muy diferentes, están encontrando su lugar, pues simplemente para comparar la República Islámica de Irán y Arabia Saudita. Es decir, que hasta hace poco tiempo estaban prácticamente en una situación de enfrentamiento casi bélico, y hoy en día están cooperando por los intereses comunes de toda la región de Asia Occidental. Bueno, es decir, lo mismo está pasando en la relación con América Latina. En América Latina hay actores, distintos tipos de actores, no me refiero solamente a los 3 grandes países, Brasil, México y mi propia patria, Argentina, sino hay países medianos muy importantes como son Venezuela, Colombia, Cuba, la propia Nicaragua, un país desde el punto de vista económico pequeño pero muy importante por su trayectoria política, que van ocupando sus lugares dentro de esa arquitectura general del nuevo mundo, del nuevo orden mundial que se va bosquejando. Entonces, es decir, hay que ver, por supuesto, Estados Unidos no va a ceder sus posiciones sin más tan fácilmente. En este momento están un poco, ¿cómo se puede decir?, un poco choqueados, es decir, por la constatación del error de su propia política. Como decía el colega, el efecto boomerang de la política de intentar aislar a Rusia para fracturarle y después atacar a China, se le ha venido en contra en pocos meses, y hoy se encuentra con un aluvión de países, por ejemplo, Argentina a punto de ingresar al BRICS junto con la República Islámica de Irán. Va a ser una coincidencia muy importante, porque ambos países tienen un viejo diferendo diplomático que espero que se resuelva rápidamente, y que el BRICS sea un buen territorio para eso, y seguramente lo van a seguir otros países de América Latina y el Caribe. Entonces Estados Unidos todavía no se ha rearmado, lo que atina es a amenazar. Ha amenazado muy fuertemente al gobierno argentino por sus relaciones con China, ha mandado tropas a Perú, pero no ha elaborado todavía una política general para todo el continente alternativa a la antigua de dividir para reinar, que es lo único que sabían hacer, o directamente en las peores casos. ¿Ya se le salió de las manos, por ejemplo, esta política? Usted hace mención, dividir para reinar, ¿ya no le funciona? ¿Ya se le salió de las manos? Lo van a seguir intentando, es decir, no, digamos, la historia sigue caminando, y en cada uno de nuestros países hay fuertes contradicciones, en todos los países del sur global, lógicamente, porque venimos de un terrible pasado colonial de 500 años.
Entonces hay fuerzas reaccionarias, hay fuerzas oligárquicas, es decir, la lucha va a continuar todavía por un largo tiempo hasta que se defina un nuevo orden también dentro de los países. Y ellos, cada proceso de división interna va a ser aprovechado no solamente por el imperialismo norteamericano, sino también por otro menor, pero muy activo, que es el británico. Preguntémosle a Venezuela qué ha pasado con su oro, lo mismo que le pasó a mi país, que fue secuestrado y robado por Gran Bretaña. Y hay distintas pequeñas, grandes potencias imperialistas que intentan intervenir en nuestro continente. Así, por ejemplo, detrás de los Países Bajos y del Reino Unido está la Shell, el gran gigante petrolero que ahora se está reconvirtiendo hacia, entre comillas, hacia las energías limpias. Y la Shell actúa, por ejemplo, está presente, por ejemplo, en el Atlántico, en la exploración del petróleo fuera de la costa de Guyana, con lo cual interviene en el conflicto fronterizo que Venezuela tiene con Guyana. Y esto ocurre precisamente cuando hay una necesidad petrolera internacional, bueno, por acontecimientos recientes, ¿no? Por acontecimientos que se han ido desarrollando durante este último año. Luis, Eduardo mencionaba algo bastante interesante, ¿no? El aprovechamiento de Estados Unidos y cómo con el pasar del tiempo y también dependiendo de su circunstancia y cuál haya sido las relaciones políticas cambiantes, eso sí, de por sí, que ha mantenido, digamos, una política de ese mismo aprovechamiento del que hacía mención Eduardo. ¿Cómo puede cambiar el comportamiento y la actitud de Estados Unidos, uno, con Irán, y dos, con estos tres países que está visitando el presidente Said Ibrahim Raisi: Venezuela, Nicaragua, Cuba, después de la gira del mandatario persa? Creo que el comportamiento de la diplomacia o de las relaciones internacionales que proyecta Estados Unidos va a seguir igual. Comparto plenamente la opinión de mi compañero en este análisis sobre cómo Estados Unidos va a seguir intentando por las vías tradicionales que ellos conocen, porque es todo un sistema, no es unas relaciones o no son relaciones diplomáticas impulsadas por un individuo, es todo un sistema que así ha estado establecido, y ese sistema está permeado por una ideología militarista. Los estadounidenses, la diplomacia estadounidense ve a las relaciones internacionales incluso como un ejercicio de seguridad nacional. Es decir, acá no importa quién esté en el gobierno, bien sea demócrata o bien sea republicano. No. Van a repetir los mismos esquemas porque plantean siempre la relación amigo-enemigo. Para ellos hay una serie de enemigos que están allí y una serie de amigos que realmente los amigos para Estados Unidos son una especie de subordinados y que les hacen, digamos que secundan su estrategia de hegemonía internacional y lo que se considera el orden establecido que ellos instauraron después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Este comportamiento, y lo vemos como por ejemplo las ayudas que les ofrecen ellos siempre a los países, es envío de militares, son ayudas militares, no es un tipo de ayuda como por ejemplo promover el desarrollo económico, promover el desarrollo cultural. Esos elementos quedan de segundo nivel. Siempre prevalecerá el elemento militarista de las relaciones internacionales. Pues mira lo que pasó durante las últimas 2 semanas con Perú. Exactamente. O sea, ¿cómo poder ayudar a Perú? Nadie de la diplomacia estadounidense pensó en que hay una crisis del sistema político económico peruano. No, a ellos se les ocurrió que lo mejor era enviar militares, ¿no? Entonces, esa es una de las contradicciones del mundo actual. El mundo actual, y China es un ejemplo de ello, China no ha enviado tropas a ninguna parte del mundo para apoyar el desarrollo ni la paz. China lo que se plantea es utilizar las potencialidades que tienen estos países para desarrollarse armónicamente y digamos que en justa posición competir por los mercados internacionales. Volviendo otra vez al tema de Estados Unidos, nosotros tenemos como ahora mismo al interno los demócratas y los republicanos se pelean para saber quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos en los próximos años, porque realmente si nos sentamos a analizarlo no hay una figura clara más allá de los que existen. Por allí están tratando de evitar que Donald Trump regrese nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Eso indica que el propio sistema interno
interno de Estados Unidos está huérfano, perdió la brújula en relación a sus problemas domésticos. Ahora, en cuanto a la percepción internacional, estamos casi seguros que no tienen solución a los problemas del mundo, que más la militarización o la vía del conflicto como el único mecanismo para resolver los problemas que tiene la humanidad. Y estoy seguro que la humanidad no aguanta un conflicto en otra parte del mundo con las dimensiones con las que se está planteando desde algunos pensamientos estratégicos de tipo militarista, que es básicamente arrasar con todo y que los que sobrevivamos reconstruyamos al mundo. Ese no es el pensamiento que debe apoyarse de América Latina, que se ha caracterizado por una región geopolítica de paz, aunque tiene muchos problemas internos y es muy desigual. Nosotros nunca hemos estado en favor de irnos a una guerra de todos contra todos. Contrario a eso, estamos planteando unas relaciones diplomáticas de igualdad de condiciones y de entre los pueblos del sur global, que ha estado siempre afectado por estas políticas de las grandes potencias mundiales. Eso es lo que ha hecho diferente a América Latina durante los últimos años, Luis, durante las últimas décadas, una política de igualdad social. O sea, vamos todos juntos. Básicamente lo que ha intentado implementar los llamados gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, con sus distintos matices, es básicamente acabar con las grandes brechas sociales, acabar con la pobreza, insertar a nuevos dinamismos económicos y sociales a la población, el tema de la educación, el acceso a la salud, pero todo ello está condicionado indudablemente por un tema, una gran debilidad estructural que tienen nuestros países, que es el tema de la industrialización. Nosotros aún seguimos siendo proveedores de materia prima y por lo tanto dependemos de algunos centros hegemónicos que compran y deciden los precios de las materias primas y de los commodities en general, y de ello depende mucho las economías de nuestros países. Bien lo planteaban los teóricos como Teotonio dos Santos, por ejemplo, que habla sobre la teoría de la dependencia, de que nuestros países parecieran estar condenados a ser periferia, dependientes de centros hegemónicos. Yo difiero de esa posición actualmente, porque es posible seguir construyendo mejores alianzas para que América Latina no solo sea una región productora de materia prima o monoproductora, sino también una región que avance hacia la industrialización con la ciencia y la tecnología, en este caso, ¿por qué no hablar del conocimiento y del desarrollo técnico-intelectual como forma de generar riqueza? Bueno, pues ahí está incluso el litio. Bolivia, Chile, mayores reservas internacionales de litio para la ciencia, para la tecnología, más que todo para la tecnología, ¿no? Realmente que va de la mano con la ciencia. El tema de análisis, lazos Irán-América Latina, que se han venido fortaleciendo durante estos últimos años, luego de la llegada a la presidencia de la República Islámica de Irán de Seyed Ebrahim Raisi, que precisamente realiza a esta hora una gira por América Latina y por el Caribe. Aguardamos en cualquier momento el aterrizaje en este primer periplo que realiza y que le lleva también a Cuba. Aguardamos por el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Me acompaña desde Buenos Aires, en Argentina, Eduardo Bior. Es analista político, analista internacional, y desde Caracas, en Venezuela, Luis Javier Ruiz, analista internacional y politólogo. Eduardo, acuerdos y memorandos de entendimiento que han sellado Teherán y Managua durante las últimas horas. En concreto, ¿qué aportarán ambos países primero a sus economías, ¿no? Y desde luego a las economías regionales? En el escenario internacional, desde luego, en medio de este ensanchamiento de cooperaciones. Yo creo que más importante que los acuerdos bilaterales que han firmado los dos países es el significado que tienen esos acuerdos y que tiene el viaje del presidente Raisi. Es decir, es un abre puertas. O sea, en la nueva arquitectura del orden mundial que estamos describiendo mi colega y yo, aquí lo importante es no que haya una gran fiesta de ricachones en Nueva York. Me voy a Venezuela precisamente. Tenemos el análisis correspondiente. Hasta hace poco estábamos hablando con Eduardo Bior, pero retomo comunicación con Luis Javier Ruiz. Luis Javier es politólogo, analista político, analista internacional. Luis Javier, acuerdos de cooperación en
tres temas que son sumamente álgidos: el entendimiento para la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial y el Intercambio Científico-Técnico. El segundo entendimiento tiene que ver entre los poderes judiciales de estos dos países. Y el tercero tiene que ver con el suministro de equipos médicos y, por supuesto, de medicinas. Todo ello de la mano en el futuro acuerdo de libre comercio entre la República Islámica de Irán y la República de Nicaragua. Digamos, ¿cómo se traducen estos acuerdos sobre el terreno, no? Desde luego, ¿y cuánto pueden aportar a las dos regiones? Sí, es importante que en este nivel ya de la gira del presidente iraní a América Latina hay un elemento que debemos destacar, que es la creación de ese entramado institucional que permitirá que estos acuerdos se materialicen. La creación de la Comisión Intergubernamental, por supuesto, conlleva designar responsabilidades con nombres y apellidos, con personas que deberán trabajar constantemente para que estos acuerdos se materialicen. Bueno, así como ya también comienzan a afinar detalles de las visitas que van a hacer delegaciones de los dos países a la otra nación para seguir de la mano con la creación de esos acuerdos. Por supuesto, porque además esta es la sumatoria de muchos años de relaciones diplomáticas fructíferas, amistosas y de solidaridad. Pero además es la concreción del trabajo que hizo el canciller iraní en febrero pasado, cuando además hizo esa gira por América Latina y dio los primeros pasos y planteó sobre la mesa los mecanismos con el cual ahora se está sellando estas alianzas importantísimas. Lo decíamos previo al análisis, que uno de los aportes importantes que tenía América Latina, valga la expresión, era el tema de producir o ser productor de materia prima. Pero además, si se complementa con el conocimiento científico-técnico que ha desarrollado Irán, se puede generar una alianza casi perfecta. Refiero casi perfecta porque aquí hay que sortear la reacción de Estados Unidos, obviamente, para intentar torpedear este tipo de alianzas que, por supuesto, desde su esquema de relaciones internacionales no está bien vista, ¿no? Digamos, esto le podría incluso traer más presiones a Nicaragua por parte del gobierno de los Estados Unidos como un pretexto a esas estrechas relaciones con Irán, entonces. Por supuesto. Por ejemplo, hay un gran lobby de la llamada oposición nicaragüense ubicada en Estados Unidos y a lo largo de América Latina que acusan a Nicaragua y a Irán, por supuesto, de ser gobiernos antidemocráticos, de ser gobiernos que en teoría y supuestamente ellos violan los derechos humanos y por lo tanto eso es el argumento central que tienen para seguir impulsando sanciones tanto individuales como colectivas, pero que en el fondo lo que esconden es una estrategia de asfixia y de ahogo financiero a los países progresistas o que sencillamente no orbitan en la geopolítica estadounidense. Sin embargo, bien lo decía el presidente iraní, las sanciones más graves se superaron en época cuando la pandemia del COVID-19 tenía su mayor punto, ¿no? Y en este momento de la historia las sanciones que aplica o no Estados Unidos, los efectos reales se ven a largo plazo y ahora hemos encontrado como países sancionados respuestas y alternativas fuera del sistema que domina Estados Unidos. Esto no quiere decir que las sanciones no sean importantes o que no hagan daño, pero no es el mismo daño que se hacía cuando empezaron esta política intervencionista 10 años atrás. Luis, ¿y estas respuestas alternativas a estas sanciones pasa de la mano por el uso de otras monedas y dejar de un lado el uso del dólar estadounidense? Porque a esto hacía mención, por ejemplo, el presidente de Irán en esta visita en Nicaragua. Llamaba a reforzar el multilateralismo, pero mediante el uso de monedas nacionales. Y estamos viendo cómo en la expansión de los BRICS esta es una de las principales propuestas. Sí, por supuesto, el uso del dólar como herramienta de expansión de Estados Unidos en el comercio internacional es la misma herramienta que utilizaron para bloquear los fondos de los países, para no pagarle materia prima, para apropiarse de ahorros y de inversiones que tenían los gobiernos y los bancos centrales en otros territorios. Por lo tanto, esto hace que es necesaria la alternativa de crear otras monedas, porque sencillamente el instrumento de intercambio de bienes y servicios, de materia prima, de petróleo,
petróleo, de energía e incluso de conocimiento, ciencia y tecnología, hasta ahora se hace y predomina el uso del dólar para su pago. Y es una realidad que no podemos evitar. Sin embargo, sobre esa misma realidad podemos construir otras alternativas, y allí es donde se plantea la posibilidad y la necesidad de crear el Banco de los BRICS con una moneda propia. Aunque el Banco de los BRICS ya existe, no hay una moneda común entre ellos. Aquí se está intentando, se está planteando dar un nuevo paso, que es básicamente sustituir todos los fondos que tengan estos bancos interestatales, que además está a decir que la mayoría siguen teniendo depósitos en dólares, en euros, y que progresivamente algunos han venido sustituyéndolos con monedas nacionales, entiéndase el yuan, el rubra, la lira turca, y ahora se plantea dar un paso donde básicamente los gobiernos acuerden crear un nuevo signo monetario, crear una moneda que permita entre ellos realizar transacciones y operaciones financieras seguras, donde no haya la posibilidad de manipulación y extorsión por parte de algún grupo de países que sencillamente no coincidan políticamente con nuestros países. Esto puede ser incluso, Luis, un punto de partida para esa conformación de una moneda única inicialmente era en Sudamérica, ¿no? Recordemos esa época durante el gobierno del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante el segundo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, o durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, cuando estaba latente esa idea, al menos para los países del sur del continente. Esto puede ser un punto de partida, al menos comenzarla a utilizar en BRICS, puede ser punto de partida para ese uso específico en Latinoamérica, incluso me atrevo a decir. Sí puede ser. Incluso América Latina y específicamente el Suramérica ya tienen algunas experiencias, lastimosamente no se consolidaron. Estamos hablando como por ejemplo el Sucre, un mecanismo de compensación regional que planteó Venezuela, Ecuador y otros países, y que bueno, por algunas razones y por la inestabilidad política que se generaron en algunos países, no se consolidó el proyecto, porque esto pasa más allá de simple intencionalidades diplomáticas. Insisto, esto que estamos viendo ahora mismo en Nicaragua con la visita del presidente a Irán, donde se crean instituciones para que se le haga seguimiento y se consoliden las alianzas, es importante también hacerlo en materia financiera. Si no se crean bancos, si no se crean instituciones sólidas, pero además si no se hacen modificaciones legislativas en los países, me refiero a la política interna, no podemos avanzar hacia una moneda. Es que hay común. muchos que tienen que pasar por una reforma constitucional de fondo, además. Exactamente. Venezuela. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Venezuela, la Constitución dice que nuestra moneda oficial es el bolívar, ¿no? El bolívar como moneda legal y oficial. Sin embargo, no es una mentira y es una realidad que, por ejemplo, en Venezuela ahora mismo se hace uso de distintas monedas, incluyendo el dólar, en el comercio cotidiano. Por lo tanto, de facto, ya hay una aceptación de monedas foráneas o de monedas que no tienen nada que ver con nuestro signo legal. Sin embargo, ya ahora hay que revisar nuestras constituciones, nuestras legislaciones, que van más allá de simplemente decir, ahora vamos a comercializar en esta moneda. No, hay otros mecanismos de tipo legal e institucional que habría que modificar, porque, por ejemplo, usar una moneda común pasa también por cambiar aquellos esquemas tributarios, los esquemas impositivos, los temas arancelarios. Todos ellos tendrían que pasar a nuevas denominaciones y además hacer casi que una reingeniería completa de cómo los empresarios, los bancos, los usuarios, los comunes y corrientes van a ser parte de una nueva moneda. Esto además plantearlo como una de las propuestas que tenía el presidente Lula cuando se planteaba como candidato, y lo volvió a replantear en la reunión de presidentes que convocó últimamente en Brasil. Y aquí hay una gran discusión, si realmente nos vamos a ir por un mecanismo de monedas tradicionales, es decir, monedas impresas, papel moneda, o sencillamente avanzar hacia un tipo de moneda digital que ahorre costos en la producción de este tipo de nueva moneda, que básicamente en la tecnología que tenemos actualmente pudiera ser un inicio, una moneda digital donde los países a escala macroeconómica pudieran intercambiar bienes y servicios preservando sus monedas nacionales, y en el futuro poder ir avanzando hacia la adecuación de adaptarse al uso de monedas comunes, que obviamente esto va a pasar por un tema de debate político e incluso hasta sociocultural, porque en el caso de Venezuela la moneda es el bolívar y tiene un fuerte componente simbólico y político e identidad con el país, y por lo tanto con el pasar hacia otra moneda. Sí, pasar a otra moneda sería no solamente un debate político. A ver, Luis, bueno, estamos abordando esto como un elemento hipotético,
posiblemente a futuro en caso de consolidarse esta integración regional a la que tanto le han apostado ahora los líderes latinoamericanos y caribeños en estos últimos 2 años. Pero volviendo al tema de una moneda única para las transacciones internacionales entre Asia, África, por ejemplo, Latinoamérica, sur global, ¿no? El tema BRICS. ¿Cómo pone esto, ¿no? En caso de consolidarse, esperemos a agosto próximo, con la reunión de los BRICS, en caso de consolidarse, ¿cómo puede poner esto la economía estadounidense o incluso esas ansias de hegemonía que bien son denunciadas desde diferentes gobiernos que han sido víctimas de sanciones de Estados Unidos, cuando estamos viendo un dólar en detrimento? Sí, esa sería, digamos que sería básicamente, y me van a disculpar el símil, pero sería un misil directamente lanzado al sistema financiero internacional el hecho de que las nuevas economías emergentes se plantearan crear una moneda común para sus operaciones financieras, porque una de las mayores herramientas y la gran ventaja que ha tenido Estados Unidos en los últimos 40 años en la economía mundial, en el mercado mundial, ha sido que su moneda nacional es la que se usa como referencia en todos los mercados internacionales, y esto le da una ventaja increíble sobre cualquier otra economía y sobre cualquier otra propuesta de tipo comercial. Por ejemplo, todos los mecanismos de libre comercio que se firman con Estados Unidos estaban sustentados en el dólar, en detrimento y en devaluación de las monedas nacionales de los países con los que suscribiera este tipo de alianza de libre comercio. O incluso el tema de las sanciones, pasa de la mano por las sanciones. Un país sancionado no puede comerciar en dólares con otro que sea de alguna u otra forma aliado o tenga relaciones con Estados Unidos. Pero entonces lo deja de un lado. Si dejan el dólar de un lado, pues tiene libre vía para hacerlo. Digo, la cooperación con países sancionados. Ya las sanciones terminarían de perder sentido y de instrumentalización para el propio Estados Unidos y la Unión Europea cuando además se suma este tipo de intervenciones. Estas propuestas son posibles porque incluso Europa, por ejemplo, le impuso al norte de África, estamos hablando específicamente de Francia, a una serie de países una moneda común que es el uso del franco, ¿no? Pero obviamente esto se decide en Europa y en Francia y por lo tanto sí tiene sentido para ellos porque manipula los mercados en materia prima de una serie de países que fueron colonia de Francia. Es decir, ya este tipo de instrumentos financieros existen y que han sido operados. Pero además hay que aprovechar la coyuntura. Por ejemplo, Rusia y China le están ofreciendo al mercado internacional un sistema de pago distinto al SWIFT, que es el MIR, ¿no? El MIR es una plataforma que han diseñado a partir del incremento de las sanciones de Estados Unidos y la prohibición del uso del dólar, que se le está ofreciendo al mundo alternativo como mecanismo y plataforma de pago. Incluso muchos países, incluyendo Irán y Venezuela, ya han sido partícipes y están avanzando hacia adecuar este mecanismo de pago y salirse del SWIFT, que recordemos el SWIFT es la plataforma internacional controlada por el dólar y Estados Unidos para realizar los pagos. Aquí están todas las instituciones que regulan el uso de dineros o de pagos internacionales. Ahí está la gente del Banco de Bancos, es donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también operan, y todas estas instituciones que se crearon a imagen y semejanza de los intereses de Estados Unidos tendrían una fuerte competencia en caso de que se cree una moneda alterna para nuestros países. No solamente monedas, aquí vamos a otro elemento, que se creen bancos con posibilidad de sistemas de crédito y financiamiento para grandes proyectos y que por lo tanto los países no tengan que acudir al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, como el Banco de los BRICS, por ejemplo. Como el Banco de los BRICS. Esto sería dar un paso gigantesco y que terminaría de reconfigurar ese orden internacional del que tanto hemos hablado. ¿Por qué creemos posible que exista otras monedas? Sencillo, porque los países que lo están planteando poseen la mayoría de la población del mundo, poseen la mayoría de los recursos vitales del mundo energético, estamos hablando de petróleo, de oro, coltán, litio, y además poseen el capital humano o el recurso humano más importante del planeta. Por ejemplo, estamos hablando que la mayoría de la población del mundo está en China, Rusia, la India. Bueno, representa 41.6% de la población mundial, si hacemos referencia a ese bloque de BRICS, ¿no? Y que en conjunto supera un 22% de la superficie continental.
Sí, sería, es decir, el mercado en el cual operaría esta supuesta y teórica moneda ya está creado, existe, es real, solamente se necesita el instrumento, ponerle nombre, ponerle sigla, ponerle responsable, crearle la institución y lanzar al mercado internacional esta alternativa como parte de los mecanismos que va a tener la llamada sociedad internacional para comercializar entre los países y por supuesto con un respaldo. El respaldo está, todas las potencialidades económicas y materiales que tienen nuestros países. Y solo con estos 5 países suman el 27% del PIB mundial. Habrá que esperar hasta agosto cuántas naciones comienzan a integrar ya este mecanismo conjunto, mecanismo internacional del BRICS. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Siempre es un placer con ustedes. Hasta la próxima, buena jornada. Lazos Irán-América Latina. Aguardamos ahora en cualquier momento por el aterrizaje del presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, a Cuba en la primera visita oficial que hace después de haber asumido gobierno en agosto de 2021. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos en hispantv.com. Buena jornada.